Ética, la única regla para tomar decisiones. Editorial Peniel presenta Ética, la única regla para tomar decisiones. Escrita por John Maxwell y leída por su autor. Hace unos meses fui a cenar en Nueva York con Lawrence J. Kirschbaum, el presidente y director ejecutivo del grupo AOL Time Warner. Estábamos charlando y en un momento de la conversación, él me miró y me dijo: John, yo creo que tú serías la persona perfecta para hacer esto. ¿Qué te parecería escribir un libro sobre la ética empresarial? Eso no existe, le respondí. ¿Qué? Me miró un poco sorprendido por mi respuesta. ¿Qué quieres decir con eso?, me preguntó. No existe la ética empresarial. Existe solo una ética. La gente trata de utilizar un conjunto de éticas para su vida profesional, otro para su vida espiritual y otro para su vida en casa con su familia. Esto es lo que les ocasiona problemas. La ética es la ética. Si tú deseas ser ético, entonces aplicas los mismos conceptos a todas las áreas de tu vida. Educadores, filósofos, teólogos y abogados han tomado algo que en realidad es simple y lo han transformado en algo muy confuso. Vivir una vida ética tal vez no sea siempre fácil, pero no necesariamente debe ser algo complicado. Si estás escuchando estas palabras, creo que es porque tienes el deseo de vivir y trabajar éticamente. El objetivo de este libro es ayudarte a encontrar la forma de hacerlo y también alcanzar un mayor éxito. Capítulo 1. ¿Qué le ha sucedido a la ética empresarial? El 8 de noviembre de 2001 la gente estaba conmocionada cuando una de las compañías más importantes de los años 90, Enron, admitió que utilizaban prácticas contables que habían aumentado las cifras de sus ganancias en $586 millones durante un periodo de 4 años. Menos de un mes después, Enron, los investigadores, escudándose en la ley de quiebras, y a principios del año 2002, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos inició una investigación criminal sobre las prácticas de la compañía. Querían determinar cuánto sabían los ejecutivos sobre el estado real de la compañía, ya que les dijeron a sus empleados que mantuvieran las acciones de Enron en su poder, pero vendieron sus propias acciones en más de $1.000 millones. La compañía se desmoronó, los ahorros de retiro ya no existían, y millones de inversores perdieron un total de más de $60.000 millones. Los inversores estaban petrificados y las preguntas surgieron. ¿Cómo pudo suceder algo así? ¿Por qué sucedió algo así? ¿Quién permitió que esto sucediera? Unos meses después, el 27 de marzo de 2002, muchas más personas comenzaron a hablar sobre la ética cuando Adelphia Communications, la sexta mayor compañía de televisión por cable de los Estados Unidos, anunció que tenía problemas financieros. Su fundador, John Rigas, y sus hijos, Timothy, Michael y James, fueron acusados de utilizar los activos de la compañía como garantía para préstamos que totalizaban $3.100 millones. Luego de destituir a los Rigas, la compañía expuso en forma modificada sus ganancias y luego de eso reorganizó la empresa bajo la ley de quiebras. El valor de las acciones cayó estrepitosamente. El 3 de junio de 2002, Adelphia fue removida de la lista de Nasdaq. Nuevamente, mucha gente se preocupó por la ética empresarial y muchos más se preguntaron: ¿qué clase de persona haría este tipo de cosas? ¿Cómo pudo suceder esto? ¿Puede volver a suceder? Ese mismo día, Dennis Kozlowski, director ejecutivo de Tyco, fue acusado por el procurador del distrito de Manhattan en la ciudad de Nueva York de evadir $1 millón en impuestos sobre la venta de obras de arte y otros artículos que había comprado para uso personal con fondos de la compañía. Cuando los investigadores profundizaron en las acciones de Kozlowski, alegaron que él y otros 2 ejecutivos de Tyco habían robado $600 millones de la compañía. La zozobra por las prácticas privadas poco éticas se había convertido en una preocupación pública. Al final del mismo mes, la revista Time declaró que ese era el verano de la desconfianza e informó que la mayoría de los norteamericanos, el 72% según la encuesta realizada por Time CNN, temen que estos no son hechos aislados, sino un modelo de engaño adoptado por un gran número de compañías. Y esto sucedió antes
de que la noticia sobre WorldCom, quien había anunciado que una auditoría interna había encontrado irregularidades en sus procedimientos contables, se diera a conocer. Sus ganancias durante los años 2000 a 2002 habían sido exageradas en más de 7.100 millones. Y WorldCom dijo que 3.800 millones en gastos habían sido informados erróneamente durante 5 trimestres. Las consecuencias, 17.000 trabajadores perdieron sus trabajos. WorldCom expuso sus nuevos y corregidos resultados financieros, cancelando todas las ganancias durante esos trimestres, y sus acciones perdieron el 75% de su valor. Y la pregunta en la mente del público siguió ganando lugar. ¿Por qué está sucediendo esto? ¿Cuántas compañías son poco éticas? ¿Qué le ha sucedido a la ética empresarial? Retroceso. A mucha gente le disgusta el estado actual de la ética en los Estados Unidos. Están cansados de la deshonestidad y los manejos poco claros. Brett Truman, profesor de contabilidad y rendición de cuentas de la Universidad de Berkeley y en la Escuela de Negocios Haas, subraya: esta es la razón por la cual el mercado sigue sin levantar cabeza. Los inversores no saben en quién confiar. Mientras estas cosas sigan sucediendo, la tendencia se mantendrá. Obviamente, estos problemas no se limitan solamente al mundo empresarial. El público se horrorizó al darse a conocer la noticia sobre los abusos que ocurrieron en la Iglesia Católica y cómo se trataron de ocultar los incidentes. La mayoría se sorprendió cuando se enteró que el profesor de historia Stephen Ambrose, ganador del premio Pulitzer, había plagiado pasajes del historiador Thomas Chandler para su libro The Wild Blue. Y aquellos que vieron los Juegos Olímpicos de Invierno en Salt Lake City se indignaron cuando se enteraron que uno de los jurados del patinaje declaró que su decisión había sido producto de una coerción, alterando el resultado de la competición. Cuando el encuestador George Barna le preguntó a la gente si tenían plena confianza que los líderes de distintas profesiones tomarían consistentemente decisiones moralmente apropiadas en cuanto a su trabajo, los resultados fueron abismales. Encolumnando tipo de líder y porcentaje que posee la plena confianza del público, así se perfilaban los guarismos. Ejecutivos de grandes corporaciones, 3%. Funcionarios gubernamentales electos, 3%. Productores, directores y escritores de películas y televisión, 3%. Periodistas, 5%. Dueños de pequeñas empresas, 8%. Ministros, religiosos, sacerdotes y el clero, 11%. Maestros, 14%. Es revelador que 6 de cada 7 personas no están dispuestas a confiar plenamente en aquellos líderes que poseen el mayor porcentaje, que son los maestros. El dilema ético. Nuestro fastidio se está tornando discusión. La gente quiere saber por qué la ética se encuentra en este terrible estado. Si bien existen muchas respuestas posibles a este interrogante, yo creo que cuando la gente toma decisiones poco éticas, lo hace por alguna de las siguientes razones. Primero, hacemos lo que nos resulta más conveniente. Un dilema ético puede ser definido como una elección difícil o incómoda, relacionada con un principio o práctica moral. ¿Qué hacemos en ese tipo de situaciones? ¿Tomamos la decisión más fácil o la más correcta? Por ejemplo, ¿qué debo hacer cuando el cajero me da más cambio del que me correspondía? ¿Qué debo decir cuando una mentira conveniente puede cubrir un error? ¿Hasta dónde debo llegar con mis promesas para ganar un cliente? Como seres humanos parecemos predispuestos a fallar en los exámenes de éticas personales. ¿Por qué hacemos algo aun cuando sabemos que está mal? ¿Mentimos porque sabemos que no seremos descubiertos? ¿Nos damos permiso para tomar atajos porque pensamos que será solo una vez? ¿Es esta nuestra forma de lidiar con la presión? Segundo, hacemos todo lo necesario para ganar. Creo que mucha gente es como yo. Odio perder. Los empresarios en particular desean ganar y alcanzar el éxito, pero muchos piensan que para ello tienen que elegir entre ser éticos
o ser exitosos. El Atlanta Business Report informa que un grupo de ejecutivos se reunió recientemente en una compañía líder en la ciudad de Atlanta para ultimar los detalles de una conferencia nacional de 3 días a la que asistirán miles de empleados de ventas. Mientras el equipo compartía potenciales ideas para talleres, el vicepresidente de la corporación sugirió muy entusiasta: ¿por qué no tenemos un taller sobre la ética? Parecía que alguien había muerto. El salón se quedó en silencio. Un momento después, la discusión continuó como si nadie hubiera dicho nada. Ella estaba tan desconcertada por la reacción general que simplemente abandonó la idea. Ese mismo día se encontró con el director ejecutivo de su empresa y le comentó que, a su entender, el tema de la ética debía ser tratado en la conferencia. Esperaba que el director ejecutivo estuviera totalmente de acuerdo, pero la respuesta que obtuvo fue: estoy seguro que todos coinciden contigo en que la ética es un tema importante, pero existe un tiempo y lugar para cada cosa. Se supone que esta reunión de ventas debe ser alegre y motivadora, y la ética es un tema tan negativo. Ese director ejecutivo no es el único que piensa así sobre la ética. Mucha gente piensa que si adoptan una postura ética, sus opciones, sus oportunidades y cada una de las capacidades de triunfar en los negocios se verán limitadas. Es la vieja sospecha de que los buenos chicos siempre terminan últimos. Ellos coinciden con el profesor de Harvard, Henry Adams, quien afirma: la moralidad es un lujo privado y costoso. Irónicamente, en la cultura actual del egoísmo y las deudas, la ética es tal vez el único lujo que algunos prefieren no tener. Sí, yo creo que solo tengo 2 opciones. 1, hacer lo que sea para ganar, incluso si no es ético. O 2, ser ético y perder. Me enfrento a un dilema real y moral. Pocos desean ser deshonestos, pero nadie quiere perder. Punto 3. Nosotros pensamos nuestras opciones con relativismo. Muchas personas prefieren no lidiar con situaciones en las que puedan no ganar si tienen que decidir qué es lo correcto en el momento, de acuerdo a sus circunstancias. Esta es una idea que ha ganado legitimidad a principios de 1960, cuando el Dr. Joseph Fletcher, decano de la Catedral de San Pablo en Cincinnati, Ohio, publicó un libro titulado Situación Ética. En él se decía que el amor era la única norma viable para determinar lo bueno de lo malo. La Fundación del Liderazgo Ejecutivo sostiene: según Fletcher, lo bueno es determinado por la situación y el amor puede justificar cualquier cosa. La mentira, el engaño, el robo, incluso el asesinato. Esta filosofía se extendió rápidamente por los mundos de la teología y la educación. Desde 1960, la ética situacional se ha convertido en la norma para la conducta social. Luego de la rápida expansión por los mundos de la educación, religión y el gobierno, ha ingresado a una nueva área: el mundo empresarial. El resultado es nuestra situación ética actual. El resultado es el caos ético. Todos tienen sus propios estándares, que cambian de situación en situación, e incluso esa actitud moral es alentada. Un curso ofrecido en la Universidad de Michigan, titulado La ética de la administración corporativa, dice en su descripción: este curso no tratará las situaciones morales personales de honestidad o verdad. Se asume que los estudiantes de esta universidad ya han formado sus propios estándares sobre estos temas. Así que cualquier estándar está bien. Para empeorar las cosas, la tendencia natural de la gente es ser dócil con ellos mismos, juzgarse según sus buenas intenciones, mientras a los demás se los juzga por sus peores acciones y con sus estándares más altos. Antes, nuestras decisiones se basaban en la ética. Ahora la ética se basa según nuestras decisiones. Si está bien para mí, entonces es correcto. ¿Dónde terminará esta tendencia? Un cambio se aproxima. Afortunadamente existe un creciente deseo por un manejo ético en los negocios. Los reclutadores corporativos Heydrich y Struggles declaran: en una nueva era para los negocios, los directores ejecutivos enfrentan un nuevo mandato:
Ya no se busca el glamour y la apariencia, ahora se busca la transparencia. En términos de ética, valores y objetivos. Mi amigo Bruce Dingman, presidente de la firma de consultoría gerencial R.W. Dingman, está de acuerdo con esto. Recientemente me envió un email. Tal vez quiera saber qué estamos viendo en el mercado. Los cambios en los valores o estrategias corporativas generalmente se reflejan en lo que nuestros clientes nos piden. Lo que ellos buscan ahora en los candidatos. Sí, todavía quieren ejecutivos clave que obtengan ganancias para la compañía, que puedan tomar decisiones difíciles y que se adecuen al equipo gerencial. Pero en la actualidad existe una mayor preocupación en cuanto a la integridad. No ser tan arriesgados en cuanto a ella, abarcar una mayor perspectiva de las estrategias y establecer metas más realistas, más conservadoras. Y Jeremy Farmer, un reclutador temporal del Bank One de Chicago, sostiene que tanto él como sus colegas prestan más atención al tema de la ética cuando buscan a los potenciales empleados. Les hacemos preguntas con un trasfondo ético y entrevistas de comportamiento. Es bueno saber que existe el deseo de un cambio en cuanto a la ética en nuestra cultura. La mala noticia es que la gente no sabe cómo hacer esa transición. Su situación es como la de un chiste que escuché hace unos años sobre un grupo de pasajeros. La gente estaba en un viaje de avión de costa a costa y a las 2 horas de vuelo escuchan una voz en el altoparlante. Les habla el piloto. Actualmente estamos a 35.000 pies y a una velocidad de 700 kilómetros. Tenemos buenas y malas noticias para ustedes. La mala noticia es que estamos perdidos. La buena es que nuestros tiempos son excelentes. Algunas soluciones para el mercado actual. Si usted observa lo que está sucediendo en el mercado, usted verá que si bien deseamos honestidad y un manejo limpio, todavía no estamos ganando la batalla de la ética. Observe cómo trata de solucionar este problema la gente en nuestra cultura. Ellos enseñan ética reparadora. Cuando las universidades admiten estudiantes que no pueden hacer ejercicios de álgebra, los envían a las clases tutoriales de matemática. Según John Ryan, columnista de San Francisco Chronicle, los negocios están utilizando el mismo enfoque. Forzan a sus empleados a que tomen ética reparadora. Las compañías están contratando empresas que ofrecen clases online de ética y consultoras que producen enormes manuales de ética que, según Ryan, parecen códigos de impuestos, con cláusulas que les permiten eludir las responsabilidades y una fina impresión. Pero esto no es útil. Peor aún, el deseo de estas empresas no es hacer sus negocios más éticos. Ryan señala, se trata de evitar el castigo. Bajo las pautas federales, las empresas que cuentan con programas éticos pueden obtener una reducción de las penas en caso de ser condenados por ilícitos. Llevar a cabo un baño de limpieza ético. Otro de los enfoques es tratar a los agraviadores éticos cuando los encuentran culpables. El consultor Frank J. Nabran llama a esto baño de limpieza ético. El problema con este enfoque es que es tan efectivo como efectuarle un tratamiento antipulgas a un perro, pero sin limpiar el medio ambiente. Si esto sucede, las pulgas no volverán. Si el ambiente, el sistema y las metas de una organización alientan y recompensan un comportamiento poco ético, simplemente hablar sobre las acciones individuales de los empleados no mejorará la situación. Confíe en la ley. Algunas compañías han desistido de tratar de definir qué es la ética y en cambio utilizan la legalidad como norma para la toma de decisiones. El resultado de esto es la bancarrota moral. Cuando le preguntaron a Kevin Rawlings, el presidente de Dell Computer Corporation, sobre el rol de la ética en los negocios, él parafraseó al disidente ruso Alexander Solzhenitsyn cuando dijo: he vivido mi vida en una sociedad donde el imperio de la ley no existe, y es una existencia terrible, pero una sociedad donde la ley es el único estándar para el comportamiento ético es igualmente terrible. Rawlings afirma, Solzhenitsyn decía que si los Estados Unidos solo aspira a un estándar legal de excelencia moral, está perdiendo de vista algo muy importante. Los hombres pueden hacerlo mejor. Este es un buen comentario sobre la ética de las compañías que dicen, bueno,
Es legalmente correcto. Nosotros creemos que debemos aspirar a algo mayor de lo que es legal. ¿Es correcto lo que tú estás haciendo? Este tiempo es personal. Uno de nuestros problemas es que la ética nunca es un tema empresarial, ni social, ni político. Siempre es un tema personal. La gente dice que quiere integridad, pero al mismo tiempo, irónicamente, los estudios indican que la mayoría de las personas no actúan siempre con la integridad que les reclama a los demás. Según una encuesta realizada a estudiantes universitarios, el 84% cree que los Estados Unidos está experimentando una crisis empresarial y el 77% cree que los directores ejecutivos deberían asumir la responsabilidad por ello. Sin embargo, el 59% de esos mismos estudiantes admite que se ha copiado en un examen. En el lugar de trabajo, el 43% de la gente admite que ha cometido al menos un acto poco ético durante el último año, y el 75% ha observado ese tipo de actos y no ha hecho nada al respecto. La misma persona que engaña en sus impuestos o que roba provisiones de la oficina quiere honestidad e integridad de la corporación a la que él le compra, de los políticos que vota o del cliente con quien negocia en su propia empresa. Es fácil discutir sobre la ética y es más fácil enojarse con la gente que ha fallado en esta área, especialmente cuando hemos sido damnificados por el mal comportamiento de otros. Pero es aún más difícil tomar decisiones éticas en nuestra propia vida. Cuando nos enfrentamos a decisiones no placenteras, ¿qué haremos? En la década de 1980, el expresidente Ronald Reagan comentaba con humor, refiriéndose a la economía, que es recesión cuando tu vecino pierde su trabajo, pero es una depresión cuando tú pierdes el tuyo. En la ética pasa algo similar. Siempre es más difícil cuando nosotros somos los que tenemos que tomar la decisión. El trasfondo ético. Yo quiero ser ético, y creo que tú también. Sé que es posible hacer lo correcto y tener éxito en los negocios. De hecho, según el Centro de Recursos Éticos de Washington, D.C., las compañías que se dedican a hacer las cosas bien, que tienen un compromiso escrito con la responsabilidad social y actúan consistentemente, son compañías mucho más rentables que aquellas que no lo hacen. James Burke, presidente de Johnson & Johnson, opina: si usted hubiera invertido $30,000 en Dow Jones hace 30 años, hoy en día tendría $134,000. Sin embargo, si esos $30,000 los hubiese colocado en una de estas empresas social y éticamente responsables, hoy en día valdría más de $1 millón. Entonces, si uno adopta el comportamiento ético, ¿automáticamente será rico y exitoso? Por supuesto que no. ¿Puede superar las dificultades iniciales en el camino hacia el éxito? Absolutamente. La fórmula ética más competencia siempre es una ecuación exitosa. Y contrariamente, la gente que trata de caminar por el precipicio de la ética, inevitablemente se caerá. A largo plazo, los atajos nunca dan réditos. Puede ser posible engañar a la gente durante un tiempo, pero a la larga sus hechos serán revelados, porque la verdad siempre sale a la luz. Comportarse éticamente puede resultar una pérdida en el corto plazo, así como puede parecer un ganador temporal. No obstante, a largo plazo la gente siempre pierde cuando no se comporta correctamente. ¿Ha conocido alguna vez a alguien cuya vida de atajos, decepción y engaño haya terminado bien? El rey Salomón, del antiguo Israel, considerado el hombre más sabio que haya existido, alguna vez dijo al respecto: la senda de los justos se asemeja a los primeros albores de la aurora. Su esplendor va en aumento hasta que el día alcanza su plenitud. Pero el camino de los malvados es como la más densa oscuridad. Ni siquiera sabes con qué tropiezan. El representante del Congreso de los Estados Unidos y defensor de los derechos educacionales, Jabez L.M. Curry, observó: un Estado próspero debe estar basado en cimientos de carácter moral, y ese carácter es el elemento principal de su fuerza y la única garantía de su permanencia y prosperidad. Lo mismo se puede decir en cuanto a los negocios, o la familia, o cualquier proyecto en el que usted desee prosperar y perdurar.
Sin embargo, los cimientos no pueden ser establecidos por la organización como un conjunto. Deben comenzar con y por cada uno individualmente. Y debemos enfrentarnos a las continuas presiones para desarrollarlos, sabiendo que estamos haciendo lo correcto. ¿Cómo sabemos qué es lo correcto? ¿Cómo capear incluso las situaciones más difíciles de presión? ¿Dónde puede hallar el estándar que funcionará en cada situación? Una guía que le permitirá dormir tranquilo por las noches, tener prosperidad en los negocios, mejorar su matrimonio y tener la seguridad de que está haciendo todo lo que está a su alcance. Le ofrezco Capítulo 2. ¿Por qué esta regla es de oro? ¿Cómo se calificaría usted si hablamos de ética? William Butker, el disertante alemán de Relaciones Industriales y clérigo, observa: los hombres deben ser honestos con ellos mismos, antes de poder ser honestos con los demás. Un hombre que no es honesto consigo mismo representa un caso sin esperanzas. Yo creo que todas las personas pueden ser categorizadas utilizando alguna de las siguientes 5 afirmaciones. 1. Siempre soy ético. 2. La mayoría de las veces soy ético. 3. Soy relativamente ético. 4. Rara vez soy ético. 5. Nunca soy ético. ¿Cuál es la que mejor se aplica a usted? ¿Cómo puede caracterizarse? Tome unos momentos para reflexionar, luego piense la afirmación que mejor lo describe. Cuestiones éticas. Ahora que ha pensado unos minutos sobre el tema, a continuación encontrará algunas observaciones que quiero compartir sobre los pensamientos que la gente tiene sobre la ética. 1. La mayoría de las personas se ubica en la primera o segunda categoría. Muchos de nosotros tratamos de ser éticos la mayoría de las veces. 2. La mayoría de las personas que se ubicaron en la segunda categoría lo hacen por una cuestión de conveniencia personal. El conflicto es inconveniente. Practicar la disciplina es inconveniente. Perder es inconveniente. Pagar un alto precio por el éxito es inconveniente. Algunas de las personas en la categoría 2 están allí porque no quieren lidiar con esos inconvenientes. 3. La mayoría de las personas piensa que ser ético, la mayoría de las veces, es suficiente. 4. Una regla puede ayudar a las personas a pasar de ser ético, la mayoría de las veces, a ser ético siempre, y a cortar la distancia entre las 2 primeras categorías. En el prefacio de este libro, les mencioné que los educadores, filósofos, teólogos y abogados han hecho de la ética un tema demasiado complejo. La mayoría de las personas han sido influenciadas por la visión de esos expertos. Para ver la evidencia de los hechos, preste atención a su reacción frente a lo que estoy a punto de decirle. Yo creo que usted será capaz de utilizar solo un principio para tomar todas las decisiones. Ese principio es la regla de oro. ¿Le parece ridículo? ¿Usted es escéptico? ¿Considera incorrecta mi afirmación? Si es así, entonces puede estar atrapado en el pantano del pensamiento moderno sobre la ética. Quiero pedirle que siga conmigo mientras le explico la tesis de este libro, la cual es preguntarse: ¿cómo me gustaría ser tratado en esta situación? Es un principio de integridad para cualquier ocasión. Ahora permítame explicarle por qué creo que la regla de oro puede convertirse en su estrella polar cuando se trate de navegación ética. Una regla para todos. Uno de mis mentores en el liderazgo es Fred Smith, el fundador de Federal Express. Durante un almuerzo hace más de 10 años, comenzamos a hablar sobre la ética y a intercambiar opiniones sobre la regla de oro. ¿Sabes algo?, me dijo Fred. Existe una versión de la regla de oro en casi todas las culturas. Esa afirmación me quedó grabada para siempre. En la actual cultura relativista, donde todos quieren utilizar diferentes estándares y donde se supone que cada situación requiere su propio código de conducta, es prometedor confiar en que la gente de cualquier cultura que desee vivir
éticamente, puede estar de acuerdo con un estándar. Observe los resultados de una investigación que muestran solo algunas de las variaciones de la regla de oro. Cristiandad. Así que en todo traten a los demás y como quieren que ellos los traten a ustedes. Islam. Ninguno de vosotros es un creyente hasta que ame a su prójimo como se ama a sí mismo. Judaísmo. Aquello que te es detestable, no lo hagas a tu semejante. Esto es lo más importante de la ley. Todo lo demás son puras observaciones. Budismo. No dañes a los demás de una manera que a ti te lastimaría. Hinduismo. Este es el resumen de sus tareas. Que ningún hombre haga para con otro aquello que para él fuera repugnante. Zoroastrismo o mazdeísmo. Aquello que esté es desagradable, no lo hagas a tu semejante. Confucianismo. No lo que nos les gustaría que hagan con ustedes, no lo hagan a los otros. Bahaísmo. Escoge para tu vecino lo mismo que escogerías para ti mismo. Jainismo. Los hombres deberían considerar tratar a las demás criaturas como ellos mismos se tratarían. Proverbio africano. Aquel que está por pinchar un ave con un palo puntiagudo debería hacérselo a sí mismo primero para ver lo que se siente. Está claro que la regla de oro va más allá de las barreras culturales y religiosas y es aceptada por gente de casi todos los lugares del mundo. Es lo más cercano a un principio ético universal que una persona puede encontrar. Realmente existen solo dos puntos importantes en cuanto a la ética. El primero es una norma a seguir. El segundo es el deseo de cumplirla. El Instituto de Ética Josephson, una organización sin fines de lucro, independiente, que existe para mejorar la calidad de ética de la sociedad, afirma acertadamente que ética es como respondemos al desafío de hacer lo correcto, cuando ello representa un costo mayor al que estamos dispuestos a pagar. Existen dos aspectos en cuanto a la ética. El primero incluye la capacidad de discernir lo correcto de lo incorrecto, el bien del mal, lo apropiado de lo inapropiado. El segundo, el compromiso de hacer lo que es bueno, correcto y apropiado. La ética lleva a la acción. No es solo un tema para meditar o debatir. ¿Por qué debemos adoptar la regla de oro? Yo no soy ingenuo. Sé que no todos buscan un principio simple, práctico y apropiado para vivir éticamente. Algunos eligen mentir, engañar, robar o incluso cosas peores. Otros viven para meditar y debatir ideas. Yo he tomado clases con algunos de ellos en la universidad. Pero la gente que desea encontrar un estándar de conducta ética para vivir por ella puede hallarlo en la regla de oro. Yo creo esto por las siguientes razones. Primero, la regla de oro es aceptada por la mayoría de las personas. Usted ya tiene una idea sobre la amplia aceptación de la regla de oro. Pero si ello no es suficiente, podemos utilizar el sentido común. ¿Puede imaginar a alguien decir, por favor, tráteme peor de lo que yo lo trato a usted? Incluso aquellos que buscan con afán relaciones nocivas o quienes se entregan a un comportamiento destructivo no desean ni buscan conscientemente un maltrato de los demás. No es irracional que las personas deseen un buen trato por parte de los semejantes, ni tampoco es pedir demasiado, esperar que la gente trate bien a los otros. Es muy difícil justificar a las personas que demandan de los demás más de lo que ellos dan. ¿En qué se pueden basar? ¿En las riquezas personales? En ese caso, una persona que gana 100.000 al año, que desea un buen trato de alguien que gana solo 25.000, debería acostumbrarse a recibir un maltrato de alguien que gana 500.000. ¿Y qué sucedería si la gente basa el trato en los talentos? Eso es lo que han hecho algunas divas de la industria musical. Por ejemplo, ¿las personas más talentosas deberían recibir un mejor trato que aquellas que no lo son tanto? ¿Sí? De acuerdo. Entonces, ¿quién debería tratar mejor a quién? ¿Whitney Houston o Christina Aguilera? ¿Usted determina el trato según la cantidad de talento natural o según lo que la gente hace con su talento? ¿Cómo juzga usted algo que es subjetivo y talentoso por igual? ¿Y qué sucede cuando una persona con talento en un área se encuentra con alguien que tiene talento en otra área? ¿Quién merece el mejor trato?
Tiger Woods o Bill Gates. La gente puede basar su trato en afiliación política o creencias personales. Entonces, los miembros de otro partido pasan a ser inherentemente inferiores, y si alguien está en desacuerdo con su creencia, automáticamente merece un peor trato. Pero ¿qué sucede si usted descubre luego que eran ellos los que estaban en lo cierto y no usted? La moneda sigue girando. ¿Se imagina dónde puede terminar esto? Sin importar cuán arbitrario pueda ser el criterio, ya sea según la riqueza, el talento, la ideología, la nacionalidad, la raza o algo más, no puede basarse lógicamente. Eventualmente, se convierte en algo así, como el juego del rey de la colina. ¿Lo jugó alguna vez cuando era niño? Una persona sube a una montañita de tierra y trata de permanecer allí mientras los demás tratan de hacerlo caer, saltando y golpeando la montañita con fuerza. La única forma de ganar es ser el más pendenciero, porque incluso si gana, recibe unos cuantos golpes en el proceso. Una de las primeras reglas en cuanto a las relaciones humanas es buscar el territorio común con los demás. Esa es una buena pauta, ya sea que usted esté explorando nuevas amistades, conociendo nuevos clientes, conectándose con los chicos o hablando con su esposo. Comparar experiencias similares y descubrir creencias compartidas puede preparar el camino hacia una relación exitosa. La regla de oro puede utilizarse para crear un tema de interés común con cualquier persona razonable. Segundo, la regla de oro es fácil de entender. Norman Cousins, el ex editor del Saturday Review, observó: las palabras intenso y suave son generalmente utilizadas por estudiantes de medicina para describir la naturaleza contrastante de los distintos cursos o materias. Aquellos cursos tales como bioquímica, física, farmacología, anatomía y patología son agraciadas con el calificativo de intensas, mientras que la ética médica, filosofía, historia y relaciones paciente-médico tienden a ser etiquetadas bajo el rótulo menos auspicioso de suaves. Pero 1 o 2 décadas después de la graduación, existe una tendencia hacia lo inverso. Aquello que se suponía intenso se convierte en algo suave y viceversa. La base del conocimiento médico está en un cambio constante, pero las materias suaves, especialmente aquellas que se relacionan con lo intangible, resultan ser de un valor duradero. El comentario de Cousin echa luz sobre un problema común relacionado con la ética. Generalmente la gente tiene dificultades manejando estos temas porque parecen complejos e intangibles. Una de las maravillosas cosas de la regla de oro es que hace tangible lo intangible. Usted no necesita explorar los matices de la filosofía, simplemente debe imaginarse en el lugar de la otra persona. Incluso un niño puede hacerlo. No existen reglas complicadas ni excusas. Esto no quiere decir que cada situación ética puede resolverse instantáneamente utilizando la regla de oro. A veces, la parte más difícil de preguntarse, ¿cómo me gustaría ser tratado en esta situación?, es identificar quién va a salir perdedor. Tercero, la regla de oro es una filosofía ganadora para todos. ¿Ha conocido alguna vez a alguna persona que cree que para que ella pueda ganar irremediablemente otros deben perder? Para ellos, todos los demás son enemigos que deben ser destruidos. O se aprovechan de la ocasión para ganar. Cuando se vive según la regla de oro, todos ganan. Si yo lo trato como a mí me gustaría que me tratase, usted gana. Y si me trata a mí de la misma forma, gano yo. ¿Dónde está el perdedor en esa ecuación? Cuarto, la regla de oro es una brújula cuando usted necesita dirección. La regla de oro nos ofrece algo más que permitirnos ganar. Tiene un valor interno para cada uno de aquellos que la practicamos. El comentador televisivo Ted Koppel dice que existe una armonía y paz interior que se encuentra si seguimos la brújula moral que siempre nos guía hacia la misma dirección, sin importar las modas ni las tendencias. Vivimos en un mundo con mucha incertidumbre y realmente creo que mucha gente está en búsqueda de una dirección. La regla de oro puede brindarnos esa dirección y nunca cambia, incluso cuando las circunstancias sí lo hagan. Cada vez que la usamos, nos brinda una dirección sólida y predecible, y lo mejor de todo es que siempre da resultado.
El lugar dorado. Cada vez que doy una charla en las distintas corporaciones, tengo la oportunidad de conocer a muchas personas interesantes y muchos líderes excelentes. En el año 1998, mientras hacía una gira presentando un libro, tuve la oportunidad de conocer a una persona que califica en ambas categorías. Jim Blanchard es el director ejecutivo del grupo financiero Synovus, un holding para 38 bancos. El nombre de la empresa Synovus es una combinación de las palabras sinergia y novus. Sinergia es la acción de dos o más causas cuyo efecto es superior a la suma de los efectos individuales, y novus significa calidad superior y diferente dentro de una misma categoría. Si usted está al tanto de las noticias del mundo empresarial, es probable que haya escuchado algo sobre Synovus. En 1998, la revista Fortune la ubicó en el primer lugar de las 100 mejores empresas para trabajar de los Estados Unidos. Siendo yo también un empresario, quería saber cómo uno puede llegar a construir la mejor empresa. Así que hablé con Jim. Él me contó que se graduó en la Escuela de Leyes en 1965. Y unos años después, a los 29, fue elegido como jefe del Columbus Bank. Con el correr de los años, estableció y expandió la empresa. Pero luego, en la década de 1990, se dio cuenta de que quería asegurarse que los principios y valores éticos que él siempre había utilizado personalmente para conducir sus negocios sean parte de la cultura de la organización en expansión. Necesitábamos institucionalizarlos y también hacerlos cumplir. Y eso significaba hacer algunos cambios significativos. Muchas de las políticas que habían sido desarrolladas durante los años anteriores, tales como el sistema de ascensos, administración salarial y procesos de revisión, fueron reestructurados. También iniciaron lo que Jim llama el componente de desarrollo individual, cuyo núcleo es el compromiso con su fuerza de trabajo. Al respecto, Jim explica: como líderes de Synovus, no vamos a permitir que vuelva a existir un liderazgo manipulador, dominando en esta compañía. Y vamos a corregir a todo aquel que haya sido así y quiera cambiar. Pero si no quieren o no pueden cambiar, en tal caso tendremos que pedirle que vaya a otra empresa. Este será un lugar de trabajo seguro. Los empleados no serán hostigados, no serán agobiados. No vamos a decir una cosa en público y hacer otra cuando estamos en la oficina. Yo he tomado la palabra en muchos foros y he dicho: voy a firmarles un cheque en blanco sobre esta promesa y quiero que lo presenten para el cobro. Y si el cheque rebota, entonces están en todo su derecho de no volver a creer en nada de lo que yo les diga. Rápidamente la luz del día brilló sobre los malos líderes. Hemos tenido entre 200 y 300 de ellos que se han desvinculado en los últimos 6 a 8 años, porque no podían vivir de acuerdo a las reglas que indican tratar a los empleados correctamente, con respeto, admiración, aprecio y consideración. Y básicamente culminamos esto diciendo que si contamos con alguna regla en la organización, esa es la regla de oro. Para mucha gente, la regla de oro suena como un débil enfoque empresarial, pero nada podría estar más lejos de la verdad. En Synovus no se tolera la arrogancia y se espera la excelencia. Jim dice: nuestras políticas no son una excusa para la pereza y o la mediocridad. Nosotros podemos ser muy exigentes y competitivos, pero eso no significa asediar a los empleados. Cuando le pregunté sobre los beneficios que la regla de oro brinda a la gente, me respondió: los beneficios tangibles son un porcentaje menor de cambio de personal, menos reclamos, la casi desaparición de cualquier tipo de problemas relacionados con el hostigamiento. Pero los beneficios intangibles son conservar a sus mejores empleados. La gente crece y se desarrolla en un ambiente donde no se sienten reprimidos. Así que el resultado es un crecimiento óptimo y máximo a su más alto nivel. Y cuando usted tiene a la gente desarrollándose a su alrededor, contagia, y los que observan aspiran a ganar y triunfar como lo hacen ellos. Seguir la regla de oro es una situación en la que todos ganan. Realmente es una ganancia para todos.
La regla de oro es buena para los empleados, es buena para los clientes y es buena para los inversores. Según la compañía Robinson Humphrey, las acciones de Synovus han generado el segundo mayor rédito en cuanto al mercado de acciones en la Bolsa de Nueva York de los últimos 20 años se refiere. Esa es la clase de rédito que todos desean. La regla de oro realmente da resultado. Capítulo 3. La regla de oro comienza por usted. Recientemente el autor y orador Zig Ziglar me envió una nota luego de asistir a una de mis charlas sobre el liderazgo de los fundadores de Estados Unidos. Zig y yo somos amigos por años y me gusta mucho recibir su perspectiva y sabiduría en cuanto al liderazgo. He aquí lo que me dijo. Yo creo que la razón por la que tenemos tantos líderes que han sobresalido durante los primeros años de la historia de nuestro país, y según el Instituto de Investigación Thomas Jefferson, se debe a que en ese tiempo de los grandes hombres que tú mencionas, más del 90% de la concentración educacional era de naturaleza moral, ética y religiosa. Pero para el año 1950, el mismo porcentaje era tan pequeño que ni siquiera se podía estimar. Yo creo que esa es la razón por la que Washington, Madison, Jefferson, Hamilton, Adams y otros se destacaron de los 3 millones de norteamericanos que existían en 1776, y porque en la actualidad no tenemos hombres de esos calibres. Una fuerte educación moral, tal como la identifica Zig, le permite a una persona tomar buenas decisiones éticas. No obstante, dado que hoy en pocas personas reciben esa base educativa, ¿cómo podemos hacerlo? ¿Cómo se puede tomar algo tan amplio como lo es la regla de oro y hacerlo parte de nuestro pensamiento diario? Yo estoy convencido de que la mejor forma de comenzar a hacerlo es pensar qué es lo que usted quiere. ¿Cómo le gustaría que lo traten? Yo creo que todas las personas, en esencia, son bastante parecidas. Hable con gente de cualquier edad, género, raza o nacionalidad y podrá observar que tienen ciertas cosas en común. Y una vez identificadas esas características comunes, reconózcalas primero en usted y luego en los demás. Entonces ya tiene en su poder la llave que abre la puerta de la regla de oro. A continuación, encontrará una pequeña lista de características que, a mi entender, todos los seres humanos tenemos en común cuando hablamos sobre la forma en la que nos gustaría ser tratados. Primero, quiero que me valoren. ¿Sabía que el 70% de las personas abandonan su trabajo porque no se sienten valorados? Esta es la prueba fehaciente de cuán pobre es el trato que los empresarios brindan a sus empleados. No existe persona en el mundo que no quiera ser valorada por los demás. ¿No desea que los demás lo acepten por quien es usted y que le demuestren mediante hechos que es importante? Una empresa que se destaca en cuanto a la valoración de sus empleados es Mission Controls, una compañía de California que se dedica a diseñar e instalar sistemas automáticos de bebidas y comidas. La organización se maneja por contratos así, que de tanto en tanto atraviesan periodos en los cuales los volúmenes de trabajo disminuyen. Muchas compañías en estas situaciones sencillamente despedirían a algunos empleados, pero no Mission Controls. Los fundadores de la compañía, Craig Nelson, Neil Baoifi y Scott Young, decidieron cuando comenzaron su negocio que preferirían dejar de cobrar sus salarios antes de despedir a algunos de sus 35 empleados. El deseo de los fundadores de conservar a sus mejores empleados y demostrarles que los valoraban era una meta bastante idealista, y su compromiso con esa decisión fue puesto a prueba en el primer año de la compañía, cuando experimentaron un periodo bastante árido que duró 8 meses. Pero ellos se mantuvieron fieles a su promesa y no cobraron sus salarios durante ese tiempo. Los fundadores de Mission Controls siguen rigiéndose por ese compromiso. Cada vez que las ventas caen y los recortes en los costos no ahorran lo suficiente, el contador de la compañía
realiza una llamada y pone los salarios de los líderes en suspenso. Durante ese tiempo, el pago y los beneficios de los empleados no se modifican. Una vez que la compañía llega a ciertos niveles de flujo de caja y rentabilidad, los ejecutivos comienzan a percibir sus salarios nuevamente. Y por si usted se lo está preguntando, no reciben el pago retroactivo. Nelson observa: pareciese que las compañías están dispuestas a hacer cualquier cosa con tal de obtener ganancias a costa de la gente. Nelson, Baoifi y Young comprenden la importancia de ser valorados y tratan a sus empleados de la misma forma en la que a ellos les gustaría hacerlo. ¿Alguien lo ha hecho sentirse inútil o invalorado alguna vez? Tal vez uno de sus padres le dijo que nunca llegaría a nada en la vida, o un jefe le dijo que usted o su departamento representaban solamente gastos para la empresa, o quizás fue humillado públicamente. Si así ocurrió, entonces conoce la importancia de ser valorado por otro ser humano. El aliento es oxígeno para el alma. En el fondo, todo lo que la gente desea es sentir que son importantes simplemente por ser como son. Valorar a otros no por lo que pueden hacer, sino simplemente porque son personas, es la base de la regla de oro. Si puede aprender a pensar en esos términos, entonces ha dado un paso importante para hacer de la regla de oro un principio ético para su vida. Segundo, quiero que me aprecien. Relacionado íntimamente con la necesidad de ser valorado, se encuentra el deseo de ser apreciado por lo que podemos hacer. No tiene el deseo de sobresalir y alcanzar el éxito. No quiere ser apreciado por la habilidad y el esfuerzo que le brinda a su trabajo. Saber que somos importantes refuerza nuestra autoestima y valoración. La gente que trabaja con y para usted tiene el mismo deseo, incluso aquellos que no lo demuestran. El experto en relaciones humanas, Donald Laird, afirma: ayude siempre a los demás a aumentar su autoestima, desarrolle su habilidad para hacer que los demás se sientan importantes. No existe mayor cumplido que pueda hacerle a otros que ayudarlos a ser útil y a encontrar satisfacción en esa utilidad. ¿Cómo puede hacerlo? Comience por asegurarse que los demás sepan cuánto aprecia los esfuerzos que realizan. Aproveche cada oportunidad que tenga a su alcance para agradecerles. Déles el crédito cada vez que les sea posible y asegúrese de alabarlos en presencia de las personas cercanas y familiares a ellos. Billy Rose, productor de Broadway, observó: es difícil para una persona guardar rencor si le das la oportunidad de sentirse valorado. Tercero, quiero ser confiable. El escritor victoriano George MacDonald dijo una vez que ser digno de confianza es un cumplido mayor que ser amado. La ley del fundamento sólido en mi libro, Las 21 leyes irrefutables del liderazgo, sostiene que la confianza es la base del liderazgo. Si bien eso es cierto, también puede decirse que la confianza es la base para todas las buenas relaciones. Buenos matrimonios, buenas relaciones empresariales y buenas amistades. Todas requieren confianza. Si no tiene confianza en una relación, no le será posible mantener una interacción honesta y abierta, y dicha relación será solamente temporaria. La consultora Manchester de Filadelfia utilizó una encuesta realizada a más de 200 compañías para descubrir las mejores formas de establecer confianza con sus empleados. Descubrieron que la gente que genera confianza a los demás tiene estas características: se mantiene íntegro, comunica abiertamente su visión y sus valores, respeta a los empleados como iguales, se concentra en metas compartidas en vez de agendas personales, hace las cosas correctas sin importar el riesgo personal, escucha con una mente abierta, es compasivo, mantiene las confidencias. Tal vez no pueda obligar a que la gente confíe en usted, pero sí puede ganarse la confianza por medio de las acciones que realiza hacia ellos. Dichas acciones serán determinantes en el momento de decidir si confiarán en usted o no. El ex secretario de Estado, Henry Stimson, dice: la principal lección que he aprendido a lo largo de mi vida ha sido que la única forma de hacer que un hombre confíe en mí es dándole primero mi confianza. Y la forma más segura de hacer que no confíe en mí
es mostrándole mi desconfianza. Se necesita solo un paso de fe para confiar en otra persona, especialmente a alguien a quien no conoce muy bien. Aún así, es lo único que se necesita para poner la regla de oro en práctica. Mientras lucha por confiar en los demás de la misma forma que le gustaría que ellos confiaran en usted, encuentre sosiego en las palabras de Camilo Benso, quien dijo: el hombre que confía en los demás cometerá menos errores que aquellos que desconfíen. Cuarto, quiero ser respetado. Cuando los demás confían en mí, yo recibo de ellos responsabilidad y autoridad. Cuando los demás me respetan, eso me conmueve, me moviliza, me da dignidad y construye mi confianza. Dalip Singh, el atleta olímpico indio, observa al respecto: un hombre que no respeta su propia vida ni la de los demás, se roba a sí mismo la dignidad como ser humano. Hace no mucho tiempo leí un artículo sobre un joven que a la edad de 23 años comenzó a trabajar como pastor en su primera iglesia. La experiencia le resultó muy intimidante, porque se suponía que era el líder espiritual de gente que tenía hijos y nietos mayores que él. Su historia me intrigó, porque yo enfrenté una situación similar en los comienzos de mi carrera. ¿Qué hizo? Respetando a su gente y pidiéndoles que lo traten de igual forma, para dejar en claro su posición, compartió 10 reglas con ellos. Les prometió que él se regiría por ellas y les pidió lo mismo. A continuación, encontrará dichas reglas. 1. Si tienen un problema conmigo, vengan a hablar conmigo, en privado. 2. Si yo tengo un problema con ustedes, iré a hablar con ustedes, en privado. 3. Si alguien tiene un problema conmigo y va a hablar con ustedes, envíenlo a hablar conmigo. Yo haré lo mismo por ustedes. 4. Si luego de intentarlo, ese alguien se rehúsa a venir a hablar conmigo, díganle: vamos a hablar con él juntos. Estoy seguro que encontraremos una solución. Yo actuaré de la misma forma. 5. Presten atención a cómo me interpretan. Si tienen dudas, vengan a hablar conmigo. En cuestiones que no están claras, no se sientan presionados a interpretar mis sentimientos o pensamientos. A veces es fácil malinterpretar intenciones. 6. Yo también prestaré cuidadosa atención en mis interpretaciones. 7. Si algo es confidencial, no lo cuenten. Si usted o alguien más viene a mí en confidencia, yo no lo contaré, excepto si A. Esa persona se va a provocar un daño a sí misma. B. Dañará físicamente a otra. C. Si un niño haya sido abusado física o sexualmente. Espero lo mismo de ustedes. 8. No leo cartas o notas anónimas. 9. Yo no manipulo, no seré manipulado. No permita que otros lo manipulen a usted. No permita que otros traten de manipularme a través suyo. 10. Cuando esté en duda, hable conmigo. Si tengo la posibilidad de aclarar sus dudas sin engañar ni quebrar su confianza, lo haré. El autor Arnold Glasgow dijo: el respeto de aquellos a los que usted respeta vale más que el aplauso de una multitud. Mucha gente desea con ahínco el respeto de la gente para la cual trabaja, y cuando los empleados lo respetan libremente, se crea un ambiente laboral muy positivo. James Howell dice: respeten a un hombre y él hará el resto. 5. Quiero ser comprendido. Una vez leí sobre un grupo de maestros que llevaron a cabo una encuesta a 2.000 ejecutivos pidiéndoles que identifiquen las últimas 3 personas a las que despidieron y el motivo. El resultado les permitió descubrir que en 2 de cada 3 casos, los empleados perdieron su trabajo porque no se llevaban bien con los demás. A veces los problemas son causados por insensibilidad o indiferencia de las personas, pero más frecuentemente la dificultad se origina por la falta de entendimiento. Podemos encontrar fallas en otros rápidamente cuando ellos no se atienen a los patrones o estándares que nosotros declaramos. Pero si nos esforzamos y tratamos de conocerlos, podremos descubrir que la forma en la que se manejan no es incorrecta, sino simplemente diferente.
Podremos descubrir que ellos reaccionan diferente porque no tienen las ventajas con las que contamos nosotros, o tal vez reaccionen según condiciones o acciones que están más allá de su control. Una vez vencida la barrera de esas condiciones, podremos conectarnos con los otros emocionalmente y podremos entenderlos realmente. No podemos esperar que la gente reaccione como máquinas. Todos somos criaturas de emoción. Cuando se relacione con los demás, trate de entender primero y luego de ser entendido. Esto requiere de una actitud de flexibilidad y docilidad. El teólogo Hans Kung observa: para comprender adecuadamente a una persona se necesita aprender de ella, y aprender adecuadamente de otros implica cambiar nosotros mismos. Comprender a los demás significa alcanzarlos y ponernos a su nivel, tomando nosotros la carga de hacer la conexión. Y es sabio recordar las palabras del inventor Charles Kettering, quien dijo: existe una gran diferencia entre saber y entender. Usted puede saber mucho sobre algo y aún así no entenderlo. Lo mismo sucede con las personas. 6. Yo quiero que los demás no se aprovechen de mí. Cuando se trata de cómo me tratan los demás, lo que más deseo es que no se aprovechen de mí. Este es realmente el punto principal de la conducta ética. La mayoría de nosotros no necesita sortear complicados temas filosóficos ni acertijos éticos. Si la gente puede interpretar que estoy aprovechándome en alguna forma de ellos, incluso después de haber tenido la oportunidad de explicar mis motivos, entonces mis acciones no son las adecuadas. En enero de 2003, Marvin Bower falleció. Había sido hasta ese momento el líder de la firma McKinsey & Company, que es conocida como la fundadora de las consultoras en gerencia profesional. Bower se unió a la empresa en el año 1933. Fue nombrado director administrativo en 1950 y estuvo en esa posición durante 17 años. Luego trabajó como director y socio hasta que se produjo su retiro en el año 1992. Bower fue un gran impacto para la compañía desde que comenzó a trabajar allí. Él inculcó el valor de poner a los demás en el primer lugar. Él ponía hincapié en que los intereses del cliente debían ubicarse antes de los intereses de la empresa. Dice una publicación de la compañía, y que los compromisos debían aceptarse solo cuando esperábamos que nuestro valor para el cliente excediera el pago. Y eso no era simplemente un decir. En el año 1950, el multimillonario Howard Hughes le pidió a Bower que lo ayudara con Paramount Pictures. Bower fue a Los Ángeles, se encontró con Hughes y fue recibido con un trato real. El propio Hughes lo llevó en un tour personal a conocer Spruce Goose, el avión que Hughes mandó a construir, el cual era la aeronave más grande que había volado alguna vez hasta ese momento. Pero luego de examinar los problemas de Paramount y considerar el enfoque poco ortodoxo de Hughes frente a los negocios, Bower llegó a la conclusión de que no podría ayudarlo, así que desechó la oferta. Los valores le importaban más que el dinero. Él no se aprovecharía de ninguna persona. Esa es la forma de vida de aquellos que se rigen por la regla de oro. Hubiera sido fácil para alguien como Marvin Bower buscar una forma para sacarle dinero a Howard Hughes sin darle a cambio ningún valor. Después de todo, Hughes significaba millones de dólares. Pero ese no es el punto. No importa si estamos hablando de mentirle a su vecino o defraudar a una gran empresa. Todas las acciones impactan finalmente en las personas, ya sea para bien o para mal. Y si dichas acciones los devalúan o se aprovechan, los herirá de una forma que a nadie le gusta experimentar. Retornando a la gente. Algunas empresas en los Estados Unidos están reaprendiendo esta lección. Están redescubriendo la importancia de valorar a la gente y están haciendo algunos cambios para promover el buen trato hacia sus empleados. Una de estas empresas es Home Bank, una compañía de hipotecas de Atlanta que da empleo a más de 1.000 personas. Luego de más de un año y publicar muchos avisos en los medios nacionales, encontraron lo que estaban buscando: un jefe de personal. El presidente de Home Bank, Patrick Flood, dice:
Existen algunas brechas significativas en el carácter que han quedado expuestas en el liderazgo, tanto en roles corporativos como en gubernamentales. Los directores ejecutivos han pensado por mucho tiempo que ellos son el éxito del negocio, cuando la realidad es que solo desempeñamos un papel dentro de la empresa. El verdadero éxito es la gente que hace el trabajo pesado, los trabajadores. Para que la compañía mantenga su compromiso con su gente mientras crecía un 50% en 2 años, contrataron al Dr. Ike Rhaegar, un pastor que había trabajado en contacto con la gente durante los últimos 28 años. Ike, que por casualidad es mi amigo, es responsable de cuidar la cultura corporativa de la empresa y pulir sus estándares éticos de liderazgo. Él es perfecto para ello. Entonces, ¿qué es lo que hará Ike para que Home Bank siga poniendo a su gente en primer lugar? Eso es simple. Les recordará a cada uno que deben tratar a los demás de la misma forma en la que ellos quieren ser tratados. Para una persona que sabe cómo quiere que la traten, con dignidad, respeto, comprensión y confianza, es fácil darse cuenta cómo tratar a los demás. Capítulo 4. Viviendo una vida de oro de 24 quilates. Cuando usted piensa en los eventos atléticos de las universidades, ¿qué es lo que le viene a la mente? Fanáticos, alumnos y admiradores que alientan rabiosamente a su equipo, jugadores más preocupados por sacar provecho de sus privilegios personales en el campo que por las debilidades de sus oponentes, entrenadores con actitudes ganemos sin importar el costo, obsesionados por ganar un campeonato. Si este es el cuadro que imagina, entonces necesita conocer al entrenador Mark Rich, de la Universidad de Georgia. Cuando Rich fue contratado por la Universidad de Georgia en diciembre del año 2000, era obvio que esperaban que produjera un gran impacto positivo en el equipo. Como la mayoría de los hombres que se habían convertido en entrenadores de grandes equipos de fútbol americano, Rich había sido muy exitoso. A pesar de tener solo 40 años, contaba con 15 años de experiencia, incluyendo 7 años en la Universidad de Florida, desempeñándose como coordinador de uno de los equipos más potentes de la nación, equipo que ocupó el lugar número 5 en el ranking de los mejores de la nación durante 5 de los 7 años que trabajó allí. Cuando llegó al equipo de Georgia, logró reflotarlo bastante rápido. Al cabo de 2 temporadas, Rich no solo había ganado el campeonato divisional, el primero en 20 años, sino que además llevó al equipo, los Bulldogs de Georgia, a ocupar la 3ª posición a nivel nacional. Pero más allá de los logros y el progreso del equipo, lo más notable era cómo lo hacía. El enfoque de Rich no estaba, ni está en los campeonatos, sino en el carácter. Una educación diferente. Si usted tiene buen carácter, es un trabajador diligente y hará lo que el entrenador le pida que haga, dice Rich. Todos nuestros jugadores son talentosos, pero aquellos que no lo son llevan la carga adicional de estar en problemas académica y socialmente o de cualquier otra cosa que pudiera surgir. Al focalizarse en edificar el carácter de sus atletas, Rich ha iniciado algo en el programa de fútbol americano de la Universidad de Georgia que es bastante inusual. Se trata de una clase de 15 minutos, varias veces a la semana, que se llama Hombres de Carácter. El programa de la materia fue llevado a Georgia por Bobby Langford, un ex Boy Scout que trabajaba ocasionalmente con los jugadores como una especie de entrenador de carácter. El programa fue incorporado y es un requisito para los estudiantes del primer año de la universidad durante la última temporada. Eventualmente, todos los jugadores tomarán las clases. De hecho, el curso sobre el carácter es tan importante que al director de atletismo estatal, Vincent Dooley, le gustaría que todos los atletas de Georgia pudieran tomarlo, como una forma de obtener créditos para graduarse. Rich ha obtenido el respeto de sus jugadores, no solo por entrenarlos, sino por su buen carácter. Eso fue evidente luego del partido frente a Auburn. Su primer año en Georgia, por una mala decisión que tomó en los segundos finales del partido, su equipo perdió. Pero Rich no inventó excusas ni culpó a otros. Pidió disculpas al equipo por su error. El mariscal de campo David Green comentó que, como jugador, uno siente respeto por alguien que viene y te dice que siente haberse equivocado.
Es difícil admitir un error, en especial siendo un entrenador de fútbol americano. Rich ve su rol como una forma de mejorar las vidas de los demás, no solo para ganar trofeos en la universidad. Eso es algo para lo que parece tener un don especial. Un periodista deportivo comentó: es difícil encontrar a alguien que se haya cruzado en el camino de Rich en los últimos 15 años que no sienta que su vida se iluminó gracias a esa convergencia. Cuando sus jugadores cometan errores en el futuro, como seguramente lo harán, sus decisiones se basarán en sus caracteres. Si dentro de unos años, explica Rich, todos estos jugadores son mejores hombres, gracias a que fueron a Georgia, entonces estaré satisfecho. Si un muchacho regresa y dice que es un mejor hombre, esposo, padre o ciudadano, porque estuvo en nuestro programa, eso significa más para mí que un campeonato nacional o una alta opinión pública. El carácter cuenta. Recientemente he tenido la oportunidad de conocer a Mark Rich y pasar un tiempo con él. Y me encontré con un hombre de un carácter fuerte. Él dice que su vida cambió cuando dejó de focalizarse en sí mismo. Mark brinda una consistente excelencia en todo lo que hace, pero su enfoque está en ayudar a la gente. Verdaderamente su vida se rige por la regla de oro. Solo una persona de carácter puede impactar a otros como él lo hace. El carácter es la clave para vivir una vida de integridad y excelencia ética. El carácter es más que simplemente hablar. Mucha gente habla sobre hacer las cosas correctas, pero la acción es la verdadera medida del carácter. Denis Kozlowski, director ejecutivo de Tyco, comentaba frecuentemente la forma de conducción de su empresa y la relación con el personal. Sin embargo, cualquiera que observó sus acciones detenidamente comprobó que sus dichos no coincidían con sus hechos. El talento es un don. El carácter es una elección. Existen muchas cosas en la vida que una persona no puede elegir, tales como el lugar donde nació, quiénes son sus padres o cuán alto es. Pero existen algunas cosas claves que cada uno de nosotros sí podemos elegir. Podemos elegir nuestra fe, nuestras actitudes y nuestro carácter. El carácter brinda un éxito duradero a las personas. La confianza es esencial cuando se trabaja con otras personas. El carácter engendra confianza. La gente que rodea a Mark Rich, sus colegas entrenadores, jugadores, familia y amigos, saben que ellos pueden confiar en él. Las personas no pueden ir más allá de las limitaciones de su carácter. En realidad existen solo 3 clases de personas: aquellas que no tienen éxito, aquellas que alcanzan el éxito pero solo temporalmente, y aquellas que se convierten en personas exitosas y se mantienen así. Tener carácter es la única forma de conservar el éxito, sin importar cuán talentoso, rico o atractivo sea. Esas características no podrán eludir su carácter. Si usted desea vivir una vida de carácter que demuestre excelencia ética, entonces siga estos principios. Ellos lo ayudarán a entretejer la regla de oro en la trama de su vida. Primero, adopte la regla de oro como el principio de integridad para su vida. El filósofo suizo Henry Miel declaró: aquel que se deja llevar por la corriente que no se guía según sus principios más altos, aquel que no tiene ideales ni convicciones, es simplemente como un mueble más del mundo. Algo que debe ser movido, no un ser viviente. Un eco, no una voz. Nadie quiere ser un eco, vivir un vestigio de la vida. Aún así, ese es generalmente el destino de mucha gente sin convicciones. Si usted desea que su vida tenga un significado, entonces usted debe elegir algún principio por el cual regirse. Yo comprobé la regla de oro como lo he dicho antes. Preguntarse. Perdón, vamos de vuelta. Yo comprobé la regla de oro. Como lo he dicho antes, preguntarse: ¿cómo me gustaría que me traten en esta situación? Es un principio de integridad afectivo. Va de vuelta. Es un principio de integridad efectivo para cualquier situación. Funciona tanto en el campo de juego, en el salón de clases o en el living. Funciona con los empleados, empleadores, familia y amigos. Funciona por igual si dirige una empresa familiar
o una que aparece en el ranking de las mejores empresas de la revista Fortune 500. Como observó Henry Ford, hemos descubierto que si nuestros principios eran los correctos, el área a la cual se aplicaban no importaba. El tamaño es solo una cuestión de la tabla de multiplicar. Si usted cree que la regla de oro es correcta y que funciona, entonces necesita adoptarla como el principio de integridad en su vida. Cada día, cualquiera sea el comportamiento ético que lo confronte, hágase esta pregunta: ¿cómo me gustaría que me traten en esta situación? Luego, acepte el consejo del novelista del siglo XIX, George Eliot. Persigue la verdad. Nunca te avergüences de hacer lo correcto. Decide qué es lo correcto para ti y mantente firme. Segundo, tome sus decisiones basándose en este principio de integridad. La mayoría de las personas toman muy pocas decisiones clave en su vida y luego se manejan con esas decisiones diariamente. Una vez que hayan decidido hacer de la regla de oro el principio de integridad para su vida, tal vez deba reconsiderar alguna de esas decisiones. ¿Cómo cambiará la regla de oro sus metas? ¿Interactuará con su familia de una forma distinta? ¿Necesitará cambiar el enfoque de su carrera? Algunas personas se sienten forzadas a cambiar su trabajo porque su ambiente laboral es contrario al vivir según la regla de oro. Confucio afirmaba: saber qué es bueno y no hacerlo es la peor cobardía. Cuanto más importante sea la decisión, más coraje se necesitará. Hacer lo correcto aun cuando duela o lo perjudique no es algo fácil, pero la recompensa es grande. Horace Mann, el expresidente del colegio Antioquía, observó: hablan en vano sobre la felicidad si nunca se sometieron a un impulso en obediencia a un principio. Aquel que nunca sacrificó el presente por un futuro mejor o algo personal por algo general puede hablar de felicidad de la misma forma que un ciego puede hablar del color. Mientras aplica la regla de oro a su vida y toma decisiones de acuerdo a ella, recuerde lo siguiente: son las decisiones, no las condiciones, las que determinan su ética. Las personas débiles de carácter tienden a culpar a las circunstancias que los rodean por las decisiones que toman. En cambio, las personas éticas toman buenas decisiones sin importar las circunstancias. Si una persona toma buenas decisiones, comienza a crear mejores condiciones para ella misma. Las malas decisiones dejan cicatrices. Cada vez que la gente toma malas decisiones se produce un impacto en su vida, incluso cuando no se den cuenta inmediatamente. Mi esposa Margaret dice que su abuela solía contarle sobre un padre que trataba de enseñarle a su hijo las consecuencias de las malas decisiones. Cada vez que el niño tomaba una mala decisión, el padre le pedía que clave un clavo en un poste, y cada vez que tomaba una buena decisión, le pedía que retire uno de los clavos. Un tiempo después, luego de mucho clavar y desclavar, ya no había más clavos. Fue entonces cuando el niño se dio cuenta de que el poste estaba cubierto de agujeros. Cuanta más gente esté involucrada, mayor será la presión por la conformidad. Las decisiones éticas tomadas en privado tienen su propia presión, porque uno puede estar tentado a creer que una indiscreción privada jamás será de público conocimiento. En cambio, las decisiones públicas que involucran a otras personas acarrean una presión diferente, la de la conformidad, sin importar cuánta presión exista. Usted no puede permitir que los demás lo obliguen a tomar decisiones contrarias a la ética. La inacción también es una decisión. La reacción de algunas personas frente a la toma de decisiones éticas es evitar todo tipo de acción. Sin embargo, es importante recordar que la inacción es también una decisión. Pero por cada Cynthia Cooper, aquella mujer que dio un paso al frente y le habló a la junta directiva de WorldCom sobre las vergonzantes prácticas contables de la compañía, existen miles que eligen no hacer nada cuando ven que sus empleadores no hacen las cosas con la dedicación que deberían o realizan actos poco éticos. Y son ellos los que al final de cuentas vivirán con las consecuencias de esos actos. Para vivir una vida ética, usted debe mantener sus principios mientras toma decisiones difíciles. Edward R. Lyman declaró: los principios y el principio moral en particular
nunca pueden ser una veleta, moviéndose de un lado a otro con las brisas cambiantes de la conveniencia. El principio moral es un compás fijo, eterno y por siempre verdadero. Y eso es tan importante en los negocios como en un aula de clases. Tercero, tome sus decisiones basándose en este principio de integridad. Carol Black, presidente y directora ejecutiva de Lifetime Television, tuvo que tomar una difícil decisión en diciembre de 2001. La empresa se había comprometido a realizar una campaña llamada "Detengan la violencia contra las mujeres". La programación original estaba orientada a apoyar la campaña. En enero el rating se vino abajo. No obstante, Black estaba convencida de que iba a pasar eso. Dependía de ella decidir si la programación debía cambiar o mantendrían el compromiso. Y ella no vaciló. Le advertí a la gerencia que íbamos a cumplir con ese compromiso, recuerda, y que probablemente saldríamos perjudicados con el rating. Para su sorpresa, el mes de febrero fue el mejor. Es como me enseñó mi abuela: si uno hace lo correcto, obtendrá su recompensa, dice Black. En cuanto a la ética, a veces es fácil hacer lo correcto cuando tenemos que tomar grandes decisiones. Sin embargo, las pequeñas cosas pueden resultar más difíciles de manejar. Existe un viejo dicho que dice: Dios está en las pequeñas cosas. Uno podría decir que la ética se cuenta entre estas pequeñas cosas. Cuando yo estaba comenzando a trabajar en este libro, tuve una conversación con mi amigo Ken Blanchard. Él había escrito un libro con Norman Vincent Peale llamado El poder de una gerencia ética, en el cual se preguntan 3 cuestiones básicas en cuanto a la toma de decisiones éticas. ¿Es legal? ¿Está equilibrada? ¿Cómo afectará mi opinión sobre mí? Yo respeto mucho a Ken. Él me contó una historia que ilustra cuán importante es manejar sus decisiones basadas en la regla de oro. Un día un empleado de la compañía de Ken le dijo: tengo un problema con tus gastos de viajes. ¿Qué problema?, le respondió. Tú hablaste para un cliente en Chicago el mes pasado, pero ya te encontrabas allí debido a otro compromiso preasignado. Cuando firmaron el contrato, este segundo cliente acordó pagar el boleto ida y vuelta. ¿Cómo se supone que le cobremos a este cliente? ¿Qué haría usted en esta situación? ¿Le pediría que pague la tarifa completa ya que el cliente había acordado pagarla? ¿O le cobraría solo por los gastos en los que usted ha incurrido? Ken eligió tratar al cliente tal como a él le hubiera gustado que lo traten en la misma situación. Le cobró solo por el pasaje de regreso. Para poder ser una persona fidedigna, una persona debe ser predecible. Cuando usted rige su vida y todas sus pequeñas decisiones según una sola regla, la regla de oro, usted crea una previsibilidad ética en su vida. La gente confiará en usted, sabiendo que hace lo correcto consistentemente. Cuarto, pídele a otros que lo ayuden a ser responsable por sus acciones. ¿Le pasó alguna vez que alguien lo mira por encima de su hombro mientras usted trabajaba en algún proyecto o tarea? Si la respuesta es sí, existen muchas posibilidades de que la experiencia no le haya gustado. A la mayoría no le gusta. Y mucho menos cuando alguien los controla para asegurarse de que estén siendo honestos y responsables. Sin embargo, eso es lo que yo le estoy sugiriendo que haga si usted quiere vivir según la regla de oro. Porque nada ayuda más a mantener a una persona honesta que la responsabilidad. Es irónico. No nos gusta que nos recuerden nuestras fallas y tampoco nos gustan que nuestras fallas queden expuestas ante los demás. Pero si queremos crecer, necesitamos enfrentar el dolor de ver nuestras acciones expuestas ante los demás. La integridad es la base de la vida de una persona y la responsabilidad es la piedra angular. Vivir según normas éticas altas fortalece nuestro compromiso. En la Marina de los Estados Unidos son los superiores quienes controlan la responsabilidad de los oficiales. Pero el ex capitán de Marina Mike Abrashoff, autor de "Es tu barco", dice que se mantuvo firme a sus principios, incluso si contradecía a sus superiores. Durante su carrera, él se examinaba con lo que llamaba el examen del Washington Post. Decía que no haría nada que le avergüence leer en el periódico del día siguiente. ¡Qué maravillosa idea! Aprovechar al máximo la regla de oro. Cuando leemos sobre las vidas de los grandes hombres y mujeres de la historia, podemos darnos cuenta cuándo uno de ellos vivió una vida de oro de 24 quilates.
Uno de mis favoritos es la historia de J.C. Penney, el fundador de las tiendas que llevan su nombre. Penney era nieto de un granjero y creció en Missouri. Su padre comenzó a forjar su carácter desde que era un niño, enseñándole dignidad, autoconfianza y la regla de oro. Por ejemplo, desde los 8 años, Penney tuvo que ganar el dinero para comprarse su propia ropa. Para hacerlo, trabajó y reunió los $3 necesarios para comprarse un cerdito. Luego, cantaba coros a sus vecinos para poder juntar las sobras para alimentar al animal. Cuando lo vendió durante la temporada de matanza, hizo una buena diferencia. Viendo los beneficios de dicha venta, para la siguiente temporada se compró una docena de cerditos y juntó el maíz que quedaba en la granja luego de que los desgranadores terminaran de trabajar. Los cerdos crecían muy bien y Penney esperaba ganar mucho con ellos. Pero un día su padre lo obligó a venderlos porque los vecinos se quejaban del mal olor. Penney comentó: "No era la mejor época para venderlos, pero mi padre vivía bajo la regla de oro en relación con sus vecinos, y era muy importante para él demostrarme que yo también debía darle la importancia que merecía". Cuando Penney se hizo mayor, se dio cuenta que tenía una habilidad especial para el comercio, y trabajó continuamente en eso. Mientras tanto, su padre lo alentaba y se aseguraba que siempre actuara con escrupulosa honestidad. Al mismo tiempo, lo ayudó a conseguir su primer trabajo en una tienda de ramos generales. Allí Penney aprendió el oficio. Luego de un tiempo, pasó a otras tiendas, siempre trabajando duro y tratando a los demás como a él le gustaría que lo traten. Incluso renunció a una de las tiendas, luego de descubrir que las mismas medias tenían distintos precios a fin de aprovecharse de clientes desprevenidos. Eventualmente, llegó a un acuerdo con una tienda que le había ofrecido ser socio. Era tan bueno en lo suyo que hasta le ofrecieron ser socios en unos locales que planeaban abrir en el futuro. Y cuando los dueños originales quisieron retirarse del negocio en el año 1907, les compró su parte. Penney tenía una visión, una cadena de locales a lo largo de todo el oeste de los Estados Unidos. Su método era encontrar hombres honestos, diligentes y enseñarles su forma de hacer negocios. Y si ellos tenían éxito en dirigir adecuadamente su local y a su vez podían entrenar a otros, les ofrecería una participación en el nuevo local, al igual que lo habían hecho con él. Yo creo que si elegimos a los hombres correctos y les enseñamos la forma correcta, ellos adquirirán la idea del espíritu de la compañía, le dijo al primer gerente al que invitó a ser socio en la propiedad de un local. ¿Sabe cómo lo llamó originalmente las tiendas que ahora se conocen mundialmente como J.C. Penney? La llamó según su filosofía de negocio. El nombre era las tiendas de la regla de oro. Por lo tanto, explicó Penney, al establecer un negocio bajo el nombre y significado de la regla de oro, me estaba obligando públicamente en mis relaciones comerciales al principio que ha sido real y una parte íntima de mi crianza familiar. Para mí, el símbolo del local era mucho más importante que su marca. Si bien Penney cambió los nombres de los locales que se incorporaron más adelante, él nunca cambió su forma de vida y de trabajo, rigiéndose por la regla de oro, ubicando la sociedad por encima de las ganancias. Él explica su filosofía sucintamente. El dinero utilizado adecuadamente es el resultado de establecer hombres como socios. Penney continuó trabajando y estableciendo sociedades durante muchos años. Finalmente le dejó su negocio a uno de sus socios, un hombre que había trabajado con él en uno de los primeros locales. Penney vivió una vida de oro de 24 quilates, tratando a los demás con respeto, valorándolos en los negocios y brindándoles el mejor producto que él podía procurar. Vivió hasta los 95 años. Existe un viejo refrán que dice que cuando uno aprieta, lo que está adentro sale. Yo creo que esto es cierto, y también sé que una persona no puede desarrollar una vida de oro de 24 quilates de la noche a la mañana. Penney era muy afortunado. Sus padres lo habían entrenado en la regla de oro desde su infancia, y él la adoptó durante toda su vida. Si usted tuvo esa clase de crianza, agradézcale a sus padres. Si no la tuvo, nunca es tarde para cambiar.
Thomas Addington y Stephen Graves, editores de la revista Vida en el Trabajo, observan: no es posible desarrollar carácter en solo un fin de semana, luego de un seminario intensivo. Es imposible. Como así tampoco podemos convertirnos en astronautas, ni pescadores de nivel mundial, ni ser expertos albañiles luego de solo un fin de semana de aprendizaje. Comience hoy a adoptar la regla de oro como su principio de integridad y luego a tomar las decisiones según lo que ella le indique, y usted también podrá vivir una vida de oro de 24 quilates. Capítulo 5. Los 5 factores que pueden deslucir la regla de oro. En el capítulo 4 les conté sobre Mark Rich y cómo su enfoque en el carácter había dado sus frutos en el éxito del equipo los Bulldogs de Georgia. Pero a veces, las decisiones éticas no tienen el mismo final feliz. Este fue el caso de Mike Slaughter, entrenador de fútbol de la escuela católica Marquette Catholic en Alton, Illinois. Durante la temporada 2002, Slaughter tuvo lo que él llamó un equipo que se tiene solo una vez en la vida. Su récord era 10-0 y estaban camino a obtener el primer campeonato estatal para la escuela. Slaughter estaba viviendo el sueño de cualquier entrenador. Pero una noche, 16 de sus jugadores, todo su equipo titular, fueron arrestados por tomar alcohol en una fiesta siendo menores de edad. Y dentro de ese grupo se encontraba su propio hijo. Mike siempre les había dicho a sus jugadores que si alguna vez los encontraba en problemas con alcohol, tabaco o drogas, él los suspendería del equipo. Así que tenía una difícil decisión que tomar. Y lo hizo. Suspendió a los jugadores. La clave de la vida es la responsabilidad, explicó el entrenador. Ellos han roto las reglas. A su hijo, a quien había sacado de la comisaría, le dijo: hijo, todo lo que te puedo decir es que cometiste un error. Siempre te amaré, pero debes aprender de esta experiencia. Los jugadores suspendidos sí aprendieron la lección, y cuando el día del gran juego llegó, se sentaron en la tribuna para alentar a su equipo. Y fue entonces cuando los jugadores suplentes entraron al campo y ganaron la final coronándose campeones, como justicia a la decisión de su ético entrenador. No. Marquette perdió 63-0, pero Slaughter no se arrepintió de su decisión. Él sabía que el alcoholismo es la principal causa de desgracias. Por lo tanto, era consciente que había tomado la decisión correcta, aun cuando muchos periodistas, familiares y otros habían criticado su penalidad. Es raro que nos den tanta publicidad por hacer lo que consideramos que es lo correcto, dijo Mike. Destruyendo la regla de oro. Hacer lo correcto llama mucho la atención en estos días. Pero, ¿por qué es eso? Porque es noticia que alguien practique la regla de oro, que experimente consecuencias negativas por haberlo hecho y aún así esté satisfecho por el simple hecho de hacer lo correcto. Aceptémoslo. Existen muchas cosas que atraen a la gente a cruzar la frontera ética. Por haberme relacionado con personas y liderado organizaciones durante más de 35 años, he tenido la oportunidad de ver a muchos comprometer sus principios. Y puedo decirle, después de haber trabajado con gente de casi todos los niveles socioeconómicos en más de 12 países, que todo se reduce a 5 cosas. Estos son los 5 factores que generalmente juegan un rol importante cuando alguien compromete su ética. 1. Presión. Muchas violaciones éticas que emergen en estos días se deben a que los ejecutivos están manipulando los libros. Lo hacen a fin de que sus organizaciones parezcan más exitosas de lo que en realidad son. Aparentemente, este fue el caso de Enron. Según palabras de Linda Treviño, profesora de comportamiento empresarial de la Universidad de Administración Empresarial Smith de Pensilvania, las rupturas éticas son generalmente el resultado de la cultura corporativa o de la presión por parte de la gerencia, presión que puede emerger cuando una compañía es incapaz de cumplir con los pronósticos o expectativas financieras y trata de torcer un poco las reglas para alcanzar esos pronósticos o expectativas. Yo creo que en nuestra cultura acelerada casi todos sienten alguna clase de presión. Y con ella viene la tentación de tomar atajos y doblegar la verdad. Los ejecutivos corporativos están presionados por aumentar el valor de las acciones. Los vendedores sienten la presión
de generar más ventas, los estudiantes de obtener mejores calificaciones. Nadie escapa a la presión. Así que la pregunta es, ¿cómo va a manejarla? Mientras la enfrenta, preste mucha atención a la forma en la que puede ser tentado a comprometer sus valores y hágase alguna de estas difíciles preguntas. ¿Tomaré decisiones emocionales o apresuradas? La presión genera tensión, y la tensión puede llevarnos a tomar decisiones emocionales. A muchos les puede resultar muy difícil esos momentos y tomar malas decisiones cuyos resultados los sufrirán ellos y los demás. ¿Cómo puedo protegerme contra ello? ¿Comprometeré la verdad? Para algunas personas es casi imposible admitir que cometieron un error. ¿Estoy dispuesto a mantenerme firme con la verdad, aunque no sea de mi agrado? ¿Tomaré atajos? Alguien dijo alguna vez que la mayor distancia entre dos puntos es el atajo. Eso puede ser verdad. Y la presión nos tienta a considerar atajos que no tomaríamos en cuenta en otros momentos. ¿Estoy dispuesto a pelear para hacer lo correcto? ¿Mantendré mis compromisos? Molière dijo, los hombres son parecidos en sus promesas, solo sus hechos los hace diferentes. ¿Mantendré mi palabra y seguiré adelante incluso cuando me perjudique? ¿Cederé ante la opinión de los demás? Algunas personas son especialmente susceptibles a la opinión de los demás. Esto me sucedió durante los primeros 5 años de mi carrera. ¿Haré lo que sé que es correcto, incluso cuando no sea popular? ¿Haré promesas que no puedo cumplir? Samuel Johnson dijo, no debemos generar expectativas que no están en nuestro poder satisfacer. Es más placentero ver el humo brillando en la llama que la llama sumergiéndose en el humo. ¿Cómo voy a mantener mis promesas sin que se desvanezcan? Para poder tomar buenas decisiones bajo presión, necesito señales que me recuerden lo que está en juego. En primer lugar, yo soy responsable ante Dios. Y en segundo lugar, soy responsable ante mi familia. Tengo recordatorios conmigo todo el tiempo. Tengo fotos de Margaret, mis hijos y mis nietos en mi oficina. Así nunca olvido que hay gente que depende de mí para hacer lo correcto. Una de mis definiciones del éxito es que aquellos que están más cerca de mí me amen y respeten. Los recordatorios son valiosos, pero no son suficientes. También necesito sistemas que me permitan mantenerme en el camino correcto. Por ejemplo, si debo tomar una decisión bajo presión, me tomo un tiempo para escribir en un papel tanto el problema como la solución. De esta forma, me aseguro que no actuaré apresuradamente. Escribo las promesas que hago, así no me resulta fácil olvidarme de ellas. También le pido a mi asistente que haga un seguimiento de mis decisiones y promesas, así no quedan algunas sin cumplir. Le invito a que haga cosas similares, haga todo lo que sea necesario para mantenerse firme frente a la presión. 2. Placer. En el libro El camino menos transitado, el psiquiatra Scott Peck cuenta una historia sobre cómo reaccionó cuando le regalaron una bicicleta a los 9 años. Una de las cosas que descubrió es que estaba ansioso por bajar rápidamente en ella por la colina. Pero aprendió, igual de rápido, que un deseo ansioso no controlado puede terminar en dolor. En una ocasión, mientras inspeccionaba minuciosamente la montaña, decidió que intentaría tomar la curva que se encontraba en el pie de la pendiente, sin disminuir la velocidad. Y sufrió una terrible caída. Él dijo, no quería experimentar el dolor de renunciar a la velocidad solo para seguir manteniendo el equilibrio. La experiencia de Peck, siendo un niño, no es muy diferente a la forma en la que muchos adultos viven sus vidas. Enfrentémoslo. Vivimos en una sociedad hedonística. Durante décadas, la gente fue alentada por las palabras. Si te sientes bien, entonces hazlo. Pero esa actitud nos ha dejado un terrible legado. Deudas incontrolables, bancarrotas, divorcios, adicción a las drogas y muchas otras cosas más.
El deseo de placer puede ser un terrible maestro. La razón es que los placeres más buscados son satisfacciones a corto plazo y nos dejan vacíos. Las cosas que nos tientan rara vez cumplen lo que prometen. El poeta Robert Hamilton nos da una percepción de la verdad cuando escribió estas palabras: caminé una milla con placer. Él me habló durante todo el camino, pero nada de lo que dijo me hizo más sabio. Caminé una milla con el dolor, y él no dijo ni una sola palabra, pero las cosas que aprendí cuando el dolor caminó conmigo. Si se lo permitimos, el placer nos llevará a hacer cosas de las cuales nos arrepentiremos. ¿Cuál es la respuesta al atractivo del placer? La primera es huir de la tentación. En su libro Siguiendo el Ecuador, Mark Twain observó: existen buenas precauciones frente a la tentación, pero la más segura es la cobardía. Si usted sabe que es especialmente susceptible a un placer que lo tentará a cruzar su línea ética, entonces resguárdese y aléjese del camino de un seguro daño. Cuando vea que la tentación viene, cruce al otro lado de la vereda. La mejor forma de evitar la tentación es previniéndola. La segunda clave es desarrollar disciplina. En Razones para estar orgulloso, el autor Robert Foster escribe: una persona disciplinada es una persona que puede hacer lo que se necesita en el momento en que se necesita. La persona disciplinada es aquella que puede vivir siendo dueño del momento. El ascético extremo y el glotón tienen el mismo problema. No pueden vivir correctamente, no pueden hacer lo que se necesita en el momento que se necesita. La persona disciplinada es una persona libre. Es irónico, pero para obtener libertad necesita contener sus emociones con disciplina. Eso requiere carácter. Una de las mejores formas para desarrollar disciplina es demorar la gratificación. Nuestra generación no hace eso correctamente. Somos las personas microondas. Queremos todo ahora. Lamentablemente, los líderes empresariales, esos que han perdido sus corazones tras los placeres y las posesiones, se convierten en personas poco confiables frente a sus seguidores. Aquel que ama más al placer que a la verdad será perseguido por los problemas y acarreará a otros con él. 3. Poder. Muchos de los famosos recientes escándalos en los negocios han sido posibles gracias al abuso de poder y de posición por parte de los ejecutivos. Ellos comenzaron a pensar que los activos de las compañías que manejaban públicamente podrían ser utilizados o tratados como activos de propiedad personal. Desafortunadamente, para muchas personas, tener poder es como tomar agua salada. Cuanto más beben, más sed tienen. Los fundadores de Estados Unidos reconocieron esto y crearon un gobierno con 3 poderes para que existan controles al poder. Para que, tal como dijo el presidente John Adams, ningún hombre sea lo suficientemente sabio ni bueno como para que se le confíe un poder ilimitado. Harriet Rubin, autor de 2 libros sobre el poder, llama narcisistas ejecutivos a los jefes egocéntricos que son exitosos en el poder. Los describe de la siguiente manera: ellos beben alcohol y tú eres quien termina con dolor de cabeza. Nunca dicen gracias y utilizan a la gente como a los pañuelos descartables. El experto en liderazgo y psicoanalista Abrams Lenick dice que muchos ejecutivos desarrollan un sentimiento de autoridad y llegan a creer que ellos y las instituciones son uno, así que toman lo que quieren y cuando quieren. Las personas que son especialmente susceptibles al poder generalmente experimentan un ciclo que consta de las siguientes etapas. Primero, la recepción del poder. El poder en sí mismo es neutral, como el dinero. Es una herramienta que puede ser utilizada para bien o para mal. Pero también puede ser peligrosa, especialmente para aquellos que logran éxito rápido y fácil antes de estar preparados para recibirlo. Segundo,
el abuso del poder. Uno de los peligros del poder es que aquellos a los que se les confía dicho poder comienzan a hacer de su preservación su mayor preocupación. No entienden que el poder que han recibido, ya sea en negocios, gobierno, ministerio o relaciones personales, ha sido otorgado con un propósito de servicio. Aquellos que requieren mantener su poder a cualquier precio son los más propensos a comprometer sus estándares éticos con tal de retenerlo. Tercero, la pérdida del poder. Inevitablemente, todo el que abuse del poder lo pierde. Puede que sean ejecutivos abusivos o dictadores, todos viven con los minutos contados. Los abusadores de poder ven las cosas casi de la misma forma que Robert Greene, autor de las 48 leyes del poder. Él recomienda un curso de acción que difiere de la regla de oro y escribe: mantenga a la gente desequilibrados y en la sombra, sin revelarles el propósito que esconde tras sus acciones. Si ellos no tienen la más mínima sospecha de lo que usted intenta conseguir, entonces no pueden preparar una defensa. Guíelos por el camino equivocado, envuélvalos en humo, y para el momento que se den cuenta de sus intenciones será demasiado tarde. La reputación es la piedra angular del poder. Mediante la reputación, y solo con ella, usted puede intimidar y ganar. Sin embargo, una vez que se desvanece, usted pasa a ser vulnerable y será atacado por todos los costados. Mantenga su reputación inexpugnable. La imagen de una persona, lo que Greene llama reputación, es como una sombra, pero el carácter es la sustancia real de una persona. Para lograr un éxito a largo plazo y vivir una vida ética, usted no debe preocuparse por crear una buena imagen. Debe trabajar para lograr un carácter inexpugnable. El poder es como un río salvaje. Mientras mantenga su curso, es una cosa útil y bella. Pero en cuanto se inundan sus riberas, puede ocasionar gran destrucción. ¿Cómo hacemos para mantener el poder dentro de sus márgenes? Siga el consejo del presidente Harry Truman. Él recomendaba: si un hombre puede aceptar una situación desde un lugar de poder, pensando que solo es temporal, entonces saldrá exitoso. Pero cuando piense que él es la razón de tal poder, esa puede ser su ruina. Aquel que se da cuenta que está cuidando su poder demasiado, debería comenzar a examinarse a fin de evitar rupturas éticas. El poder puede ser terriblemente seductor. Cuarto, orgullo. Quizás usted piensa que el orgullo no sea algo que pueda tener un efecto adverso sobre la regla de oro. Después de todo, ¿no es la gente alentada a estar orgullosa de su trabajo? ¿No recompensamos la buena conducta de los niños diciéndoles cuán orgullosos estamos de ellos? ¿No son los estudiantes alentados a desempeñarse con orgullo en sus escuelas? Estar orgullosos de ser quienes somos es algo bueno. También lo es tener confianza en lo que se hace. Sin embargo, tener un sentimiento de autovalor exagerado puede ser altamente destructivo. La sabia Biblia está llena de advertencias en cuanto al orgullo y su impacto negativo. Observe las siguientes afirmaciones tomadas solamente del libro de Proverbios. Al orgullo le sigue la destrucción. Con el orgullo viene el oprobio. El orgullo solo genera contienda. El altivo será humillado. El escritor del siglo XIX, John Ruskin, afirmó: el orgullo es la base de todos los grandes errores. ¿Qué es lo que hace del orgullo algo tan negativo? El profesor, escritor y apologista cristiano, C.S. Lewis, ofrece una perspectiva del orgullo con una gran agudeza. Él cree que es lo que lleva a las demás fallas morales. ¿Esto le parece exagerado? Si es así, medítelo unos minutos. Más orgullo tiene una persona, más hostilidad respecto de los demás. De hecho, si quiere saber cuán orgulloso es, la forma más fácil de saberlo es preguntarse: ¿cuánto me molesta que los demás me rechacen o hagan caso omiso de mí?
El punto es que el orgullo de cada persona está en competencia con el de los demás. Esto es así porque yo quiero ser el alma de la fiesta y estoy tan disgustado con el otro que está ocupando ese lugar. Ahora bien, lo que necesitas saber en cuanto al orgullo es que es esencialmente competitivo por naturaleza, mientras que otras pasiones son solo competitivas por accidente. El orgullo no genera placer por el simple hecho de obtener algo, sino solo por obtener más que el otro. Decimos que la gente está orgullosa de ser más ricos o más inteligentes o más atractivos que otros. Si todos fuesen igualmente ricos o inteligentes o atractivos, no habría nada de lo cual enorgullecerse. Es la comparación la que hace sentir orgulloso el placer de estar por encima del resto. ¿Cómo puede la gente tratar a los demás de la forma que ellos quisiesen ser tratados si su única preocupación es ser mejor que ellos? No pueden. Es más, si su meta es ser más rico, más inteligente o más atractivo que otros, su enfoque se encuentra solo en usted y en sus propios intereses. Hace unos años la revista Time observó una declinación ética en los negocios, políticas, leyes e incluso en la medicina estadounidense y se la atribuyeron al orgullo. Un miembro de Time concluyó que en una obsesión protectiva del yo y la imagen, estos profesionales tienden a esconder los problemas éticos bajo la alfombra. El orgullo no es algo simple de vencer. Benjamin Franklin observó que tal vez no exista otra pasión natural más difícil de dominar que el orgullo. Trate de vencerlo, sofóquelo, mortifíquelo cuanto quiera y aún así sobrevivirá. Incluso si creo que lo he vencido completamente, probablemente esté orgulloso de mi humildad. Aún así, debemos trabajar para vencerlo. Porque no solo tiene el potencial para socavar nuestra ética, sino que también interfiere con nuestro desempeño. Peggy Noonan cita a un diplomático alemán del siglo XIX que dijo que, si bien puede ser difícil engañar a un hombre honesto, es fácil engañar a alguien que se cree inteligente. El orgullo puede cegarlo y no permitirle ver sus propias faltas, las necesidades de los demás y las fallas éticas que yacen en su camino. Quinto, prioridades. Jim Collins, autor de varios libros, ha realizado una extensa investigación sobre qué es lo que hace a las empresas exitosas. Cuando le preguntaron recientemente qué indicaba su investigación en cuanto a la importancia de la ética en la construcción de una empresa exitosa, Collins respondió: nuestra investigación señala un elemento esencial en toda compañía de éxito. Las mejores han elaborado un conjunto de valores principales y se rigen por ellos. Lo mismo sucede con las personas. Cuando uno no sabe cuáles son sus prioridades, es posible que se encuentre en problemas porque es propenso a tomar decisiones pobres. El poeta y novelista alemán Johann von Goethe aconsejó: las cosas más importantes nunca deben quedar a merced de aquellas que son menos importantes. Debo admitir que, en determinadas ocasiones, esta ha sido un área de debilidad en mi vida. Cuando tomé mi primer trabajo como pastor, mis prioridades estaban desordenadas. En aquellos momentos, lo único que yo quería era ser aceptado por la gente, y eso a veces me llevó a tomar decisiones apresuradas. Pero una crisis provocada por decisiones apresuradas me permitió abordar mi problema y poner mis prioridades en orden. Fue durante ese tiempo que decidí que Dios sería mi prioridad número 1, mi familia, la número 2, y el trabajo estaría en un distante tercer lugar. Esto no significa que la batalla está ganada. Todos los días tengo que tomar decisiones basándome en esas prioridades, porque una cosa es definir las prioridades, otra muy distinta es vivirlas día a día. ¿Cuáles son sus prioridades? ¿Cuáles son las cosas que serán importantes aún con el paso de los años? La casa donde vive, el automóvil, las vacaciones, incluso el sueldo que perciben no significarán mucho para entonces. ¿Cuáles son las cosas que realmente importan?
Si usted no ha definido sus valores, lo aliento a que lo haga. Y luego trabaje duro para evitar que lo importante deje de serlo y que lo que no es importante pase a serlo. Trate de evitar el deslustre. Habrá observado que la codicia no formaba parte de la lista de factores que pueden hacer perder el brillo a la regla de oro. Eso puede haber sido una sorpresa, especialmente porque la prensa habló tanto sobre ella recientemente cuando sucedieron los escándalos de las grandes corporaciones, pero yo creo que en la mayor parte de los casos no es el dinero en sí mismo el que lleva a la gente a cruzar la línea ética. Es lo que pueden hacer con ese dinero. Ellos quieren el poder que el dinero les proporciona, ya sea poder sobre la gente, las circunstancias, el placer que puede ser comprado con ese dinero o el orgullo por el prestigio que les dan las posesiones que pueden adquirir. Si usted encuentra a alguien que está dispuesto a comprometer su integridad por el dinero, descubrirá que esa persona está motivada por alguno de los 5 factores que he mencionado. Todos somos susceptibles a algún tipo de tentación que pone en riesgo nuestros valores. Pero existe una satisfacción mayor que proviene de no cruzar la línea. A veces tiene que esperarla, pero siempre llega. Yo creo que algún día, tal vez dentro de 20 años, uno de los jugadores del entrenador Mike Slaughter irá y le dirá cómo aquella suspensión del equipo en la escuela secundaria cambió su vida y lo hizo una mejor persona. Aquel día Slaughter será recompensado con algo más valioso que un simple campeonato estatal.